Mis queridos suscriptores, sean todos bienvenidos a esta nueva sección, donde presenciaremos una serie de encarnizadas batallas cinematográficas, las cuales definirán de una vez por todas qué es mejor, el clásico o el remake. En esta ocasión y desde 1978, sube el cuadrilátero Dawn of the Dead, un peso pesado del cine zombie que hará hasta lo imposible para defender su título de su joven contraparte. ¿Podrá el novato arrancar el cinturón al veterano de sus putrefactas manos? ¿O será brutalmente devorado por este clásico de Romero? Quédense para averiguarlo. Así que pónganse cómodos, que estamos a punto de iniciar Movie Deathmatch. Comenzamos. En ambas versiones nos trasladaremos al territorio estadounidense, el cual está siendo consumido por un interminable ejército de muertos vivientes. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por detener esta nauseabunda plaga, los seres reanimados continúan propagándose sin control. Con un gobierno colapsado y una sociedad cada vez más derruida, un grupo de supervivientes encontrarán un faro de esperanza en un centro comercial aparentemente abandonado. Una vez dentro de esta nueva fortaleza consumista, el grupo descubrirá por las malas que los muertos reanimados no son la única amenaza de este nuevo mundo. Una de las que inmediatamente salta a la vista entre ambas versiones es el número de sus protagonistas. Mientras que la versión clásica nos presenta un reducido conjunto de 4 supervivientes, el remake nos ofrece un variopinto grupo de más de 15 personajes. Este cambio se vio extendido hasta sus profesiones, ya que desaparecieron casi todas las clásicas a excepción de las fuerzas policiales. Podríamos creer que este cambio no acarrearía grandes diferencias, pero lo cierto es que modificó el desarrollo de la historia por completo. Esto se debe a que en el remake no contaban con un piloto en el equipo, por lo tanto tendrían una perspectiva totalmente diferente de los acontecimientos. Por último, me gustaría agregar que ningún personaje moderno comparte nombre con su contraparte clásica, y prácticamente solo Kenneth Hall puede ser considerado una referencia al grupo del 78. Por otro lado, los muertos vivientes tuvieron un significativo cambio, pasando de ser lentos y débiles a unas verdaderas máquinas asesinas. Finalmente, el remake prescindió de gran parte de los acontecimientos vistos en el clásico del 78, redujo al mínimo las escenas previas a la llegada al centro comercial y eliminó el fatídico encuentro con la pandilla de motociclistas. Si bien es cierto que existen más diferencias entre ambas versiones, con este pequeño recuento cubrimos las más destacables. Sin más que agregar, que dé comienzo el combate. No podíamos iniciar de una mejor manera este pútrido combate que enfrentando a los directores responsables de ambas versiones. Representando a la esquina del clásico tenemos al que es considerado por muchos el padre del cine zombie, al legendario George A. Romero. Mientras que de la esquina del retador tenemos a Zack Snyder, un reconocido director que dio sus primeros pasos en el mundo cinematográfico con este remake. ¿Cuál de estos dos cineastas se llevará a casa el título de maestro necromante? Que dé comienzo el encuentro. Para todos los amantes de este apasionante subgénero, George A. Romero siempre será un director que destaque por encima de los demás. No solo es por el hecho de haber sido uno de los pioneros en mostrar versiones modernizadas de estos cadáveres reanimados, sino que además los dotó de características tan únicas que simplemente dejó su alma en ellos. Es indiscutible el maravilloso trabajo que Zack Snyder hizo en este remake, pero tampoco se puede discutir el hecho de que él decidió incursionar en el mundo cinematográfico con esta película porque era un enorme fanático del trabajo de Romero. Toda la pasión y cariño que este director imprimía en sus muertos vivientes fue tan grande, que incluso trascendió a las futuras generaciones, las cuales decidieron continuar su legado e incluso mejorarlo. Zack Snyder es un vivo ejemplo de esto y fue gracias a todo lo que Romero dejó por el camino que se vio inspirado para hacer este inigualable remake. Es gracias a este enorme legado que George A. Romero se alza con la victoria. Así como lo he mencionado en otras ocasiones, en gusto se rompen géneros, y en este caso ambas propuestas me parecen increíbles. Por parte del clásico del 78 tenemos un concepto gráficamente impactante y armoniosamente estructurado,
engalanado con un rojo que me recuerda mucho al usado en algunas portadas del giallo italiano. Por el contrario, el remake nos presenta una estilizada modernización de su contraparte clásica, que gracias a un sencillo pero elegante uso del espacio negativo logra un poderoso contraste. Es por este claro despliegue de creatividad que ambos contrincantes regresan triunfantes a sus esquinas. Este asalto en particular estoy seguro que dejará más de uno con la boca abierta por los involucrados en el mismo. Recuerdo que la primera vez que disfruté la versión del 2004, su segmento introductorio acompasado con The Man Comes Around de Johnny Cash me dejó simplemente enamorado. Si bien es cierto que esta no es una composición original para la película, sí demuestra el enorme cariño que pusieron en este apartado. La banda sonora del remake está compuesta por una exquisita selección musical, que va desde melancólicas y desoladoras melodías que vuelven más dramáticos ciertos segmentos de la película, hasta dramáticas y estridentes composiciones que potencian al máximo los momentos más frenéticos de la misma. Este maravilloso trabajo fue fruto de los compositores Tree Adams y Taylor Bates, volviéndose este último un recurrente en los proyectos del director. Por su parte, el clásico del 78 contaría con composiciones originales del legendario director Dario Argento, el cual se vería involucrado en el proyecto tras conseguir los derechos de distribución internacional de la película a cambio de financiarla. El director italiano llamaría a la también banda italiana Goblin para darle vida a sus composiciones musicales. Esta poderosa combinación nos regalaría una experiencia auditiva inigualable, la cual, a pesar de diferir bastante de una banda sonora convencional para el género, logra imprimirnos tal sensación de extrañeza que pareciera que todo lo visto en pantalla es una realidad alterna a la nuestra. Es por este psicodélico viaje auditivo que el clásico deja aturdido al retador. El siguiente asalto será un pútrido despliegue artístico para demostrar de una vez por todas quién es el mejor creando sangre a base de jarabe de maíz. Por parte del clásico del 78, ambos departamentos estuvieron a cargo de Tom Savini, uno de mis artistas favoritos del medio cinematográfico. Retomando un poco el tópico de mi video anterior, el clásico de Romero contó con un presupuesto algo ajustado de $1.5 millones, mientras que el remake gozó de uno más jugoso de $28 millones. Con esto en mente, Savini se propuso aprovechar cada centavo. Inspirándose un poco de su antiguo trabajo como fotógrafo en la guerra de Vietnam, el artista logró brindarnos escenas muy bien logradas, como la explosión de la cabeza de un inquilino en la redada del edificio, así como mordeduras bastante creíbles. Pero su mayor limitación vino con el maquillaje de los muertos vivientes, los cuales tuvo que dividir en dos agrupaciones. La primera estaba reservada para los que tenían una limitada aparición en cámara, y por ello solo eran recubiertos con una pintura azul grisácea. La segunda era para aquellos que aparecían en primer plano, y a estos se les daba un trabajo mucho más detallado. Por su parte, el remake, a opinión de un servidor, hizo un trabajo excelente. Si bien es cierto que tuvo más recursos a su favor, los aprovecharon al máximo, dotando a los cadáveres reanimados de una apariencia simplemente brutal. El equipo de maquillaje de esta versión también optó por dividirlos en grupos. En el primero estaban los humanos recién infectados, por lo tanto su apariencia se veía normal pero con diversas heridas en el cuerpo. El segundo mostraba un notorio avance de infección y hasta cierto grado de descomposición. Por último, el tercero estaba reservado para los estados más avanzados de la enfermedad, los cuales tenían un aspecto más cadavérico y putrefacto. Aunado a este increíble maquillaje, el equipo combinó efectos prácticos y CGI en diferentes segmentos para sumergirnos de lleno en este mundo apocalíptico. Así que con un impecable uso de sus recursos y una excelente visión artística, el retador conecta un certero golpe que deja sin prostéticos la cara del retador. El siguiente asalto puede ser tan lento o fluido como nuestros contrincantes lo decidan. Algo que siempre caracterizó a George A. Romero como director es que casi siempre fue guionista de sus propios proyectos. Si bien es cierto que la mayoría del tiempo lo hacía de maravilla, esto no lo eximía de cometer errores, y en el caso de Dawn of the Dead, su mayor desacierto fue su ritmo narrativo.
Este problema se extendió al punto que el propio Dario Argento decidió quitar 20 minutos de la versión internacional, con el fin de hacerla más dinámica para el espectador. Por su parte, el remake cuenta con un ritmo naturalmente fluido, gracias al increíble guión de James Gunn. Es verdad que para llegar a este resultado el guionista tuvo que prescindir de ciertos elementos y simplificar otros, pero la mejoría en este apartado es indiscutible. Así que mientras el campeón decidía cómo amarrarse los guantes, el joven retador ya regresaba victorioso a su esquina. Para continuar con este combate de ultratumba, los contrincantes nos demostrarán quién es el más creativo a la hora de dar cierre a sus historias. Recuerdo que la primera vez que vi el clásico de Romero, el cierre del tercer acto me pareció de lejos lo más flojo de toda la película. Este desenlace en su momento me pareció tan extraño y ambiguo, que incluso llegué a pensar que se trataba de uno alternativo. Investigando un poco años después, descubrí que en efecto este había sido modificado durante la producción. Originalmente se tenía planeado que Peter se disparara en la cabeza al verse acorralado por los muertos vivientes, y Francine, luego de escuchar el disparo, se suicidaría exponiendo su cabeza a las hélices del helicóptero. Como cereza del pastel, durante los créditos finales se mostraría cómo las hélices de la aeronave se detenían por falta de combustible, demostrando así que aunque ellos hubieran querido escapar, no hubieran llegado muy lejos. Si me lo preguntan, este final me parece simplemente brillante y justifica el extraño comportamiento de los personajes en este segmento. Por otro lado, el remake retomó esta idea descartada de Romero y le dio un desenlace bastante trágico a sus protagonistas. Este se nos muestra a través de una perspectiva típica del found footage intercalada con los créditos finales. Durante los primeros momentos, la cinta nos mostrará las aventuras que Steve Marcus vivía a bordo de su navío, para posteriormente comenzar a develar el destino de nuestros protagonistas, el cual finaliza con la llegada a una isla infestada de muertos vivientes. Si bien es cierto que se deja interpretación del espectador el destino de los mismos, este cierre es simplemente maravilloso, ya que refuerza a la perfección la narrativa que se planteó desde el principio de que el mundo está siendo consumido por un incontrolable ejército de muertos. Así que con esa magistral demostración de cómo se debe hacer un desenlace de muerte, damos por concluido el encuentro. Damas y caballeros, estamos a punto de presenciar uno de los asaltos más esperados de la noche, el ansiado encuentro entre los supervivientes. ¿Cuál de estos será proclamado como los necroexterminadores definitivos? Que comience la carnicería. Este encuentro será especialmente particular, ya que como lo mencioné al comienzo, prácticamente ningún personaje moderno hace referencia directa a su contraparte clásica, pero eso no significa que no puedan ser comparados de alguna manera. Si bien es cierto que hace apenas 2 asaltos elogié el excelente trabajo de James Gunn como escritor, llegó el momento de remarcar una de sus flaquezas. Algo que se vuelve muy evidente en la versión del año 2004 es la gran cantidad de supervivientes a comparación de la versión del 78. En algunos casos puede ser un punto positivo, pero en este en particular podríamos afirmar que menos es más. Con un abultado elenco de más de 15 personajes, el desarrollo de los mismos es prácticamente nulo. Algunos podrían decir que esto se debe a que los acontecimientos del remake se desarrollan en un periodo de tiempo más reducido, pero la realidad es que estos desde su concepción son algo unidimensionales. A pesar de todo lo anterior, personalmente siento que cumplen bien su papel como protagonistas, e incluso a pesar de su simpleza, algunos de ellos logran conectar efectivamente con el espectador. Por otro lado, el clásico nos presenta un conjunto de protagonistas mucho más limitado, pero de lejos mejor desarrollado. Algo que se nota durante los primeros minutos de la cinta es cómo cumplen roles muy definidos y bien estructurados. Por ejemplo, el piloto Stephen Andrew es excelente piloteando la aeronave, pero cuando llega el momento de enfrentarse a los muertos vivientes es algo torpe, e incluso su manejo de armas de fuego es bastante deficiente. De lejos, el personaje mejor desarrollado es Francine, la cual, al ver que sus habilidades no encajan del todo en el equipo, a excepción de sus conocimientos en enfermería, rápidamente se da la tarea de adaptarse a la situación y aprende no solo a pilotear el helicóptero, sino que además se vuelve diestra en el uso de armas de fuego. Su evolución es tan notable que pasa de estar totalmente aterrada frente a la presencia de un caníbal reanimado a acompañar al grupo en sus incursiones por el centro comercial.
Sinceramente, creo que George A. Romero puso especial atención en este apartado y nos entregó un desarrollo de personajes que se siente sumamente satisfactorio. Es por esta clara atención al detalle que el clásico del 78 extermina por completo a la competencia. Finalmente hemos llegado al evento estelar, al ansiado encuentro entre estas putrefactas criaturas. ¿Cuál de estos fieros caníbales resucitados serán coronados como el verdugo de la raza humana? Que dé comienzo el banquete. Cuando George A. Romero estrenó su película Night of the Living Dead, daría comienzo una nueva etapa de este tipo de cinematografía, y por ende se definirían algunas de las características modernas de estas nauseabundas criaturas. Para el director estadounidense, los muertos vivientes no eran y nunca fueron los antagonistas principales, sino más bien un conducto por el cual salía a flote el verdadero villano de sus películas. Es por esta razón que los cadáveres reanimados mostrados en sus producciones eran lentos, débiles y verdaderamente torpes. Él siempre sostuvo que el mayor enemigo de los protagonistas eran otros seres humanos, los cuales, con tal de sobrevivir, cometían verdaderas atrocidades en contra de sus congéneres. Igualmente, disfrutaba de introducir críticas sociales a través de ciertos comportamientos de sus putrefactas creaciones, siendo una el consumismo en el caso de Dawn of the Dead. Por su parte, la versión de Snyder tomaría lo propuesto por 28 Days Later 2 años atrás y lo combinaría con ciertas características clásicas. Estos muertos vivientes dejarían atrás su lado más crítico y filosófico y se convertirían en verdaderas máquinas de matar, dándoles un papel mucho más protagónico. La simple idea de ver a los protagonistas siendo perseguidos por hordas de estas criaturas se volvería mucho más angustiante a comparación de su contraparte clásica. En mi opinión personal, cada uno de estos seres son piezas históricas de diferentes épocas de este apasionante subgénero, y tratar de definir cuál de ellos es mejor es simplemente inadmisible. Por eso los invito a que disfruten de ellos por igual, ya que son y serán siempre un clásico eterno de nuestro género favorito. Las escenas del ataque de los motociclistas fueron simplemente brutales, ya que nos dieron un triste vistazo del nivel de degradación que había alcanzado la humanidad. Este segmento en particular nos demuestra una enfermiza ambición por parte de los motoristas, ya que vemos que su prioridad eran los bienes materiales y no los víveres para subsistir. Aunado a esto, deliberadamente dejan el lugar inhabitable, ya que le dan vía libre a los muertos vivientes para que regresen al centro comercial. Sin lugar a dudas, una digna demostración de que los seres humanos eran mucho más peligrosos que cualquier muerto reanimado. Siempre que esta película sale a conversación, la escena del neonato reanimado es de lejos la más recordada. Si bien es cierto que esta no es una idea del todo original, cuenta con una brillante ejecución, ya que se siente sumamente triste y perturbadora por igual. Un increíble acierto por parte del remake fue incluir a los actores originales a modo de cameo. Por si te los perdiste, aquí los traigo rápidamente para ti. Scott Raynor interpreta al general que le recomienda a la población refugiarse en el Fuerte Pastor. Tom Savini es el sheriff que daba instrucciones precisas para acabar con los muertos vivientes. Por último, Ken Ford aparece como el televangelista, repitiendo su icónica frase del clásico del 78. Sin lugar a dudas, un verdadero regalo para los fanáticos de Romero. Dentro del material extra del DVD de la versión del año 2004, podemos encontrar dos joyas invaluables que por sí mismas valen la pena mencionar. La primera, The Lost Tape Andy's Terrific Last Days, es un videodiario que recopila las vivencias de Andy durante los acontecimientos de la película, iniciando el 7 de mayo del 2004 y culminando con su transformación el 6 de junio del mismo año. La segunda, Special Report Zombie Invasion, nos muestra la cobertura televisiva del noticiero 3 News a cargo del presentador David Burrows del avance de la plaga. Este está compuesto por diversos videoclips proporcionados por la audiencia y entrevistas a especialistas. Cabe destacar que el segmento concluye cuando el canal sale del aire, no sin antes dejarnos con un amargo sabor de boca. Por último, pero no menos importante, el segmento de la muerte de Frank es un verdadero ejemplo de cómo se deben adaptar escenas icónicas del material original. Por si alguno está perdido,
Este segmento es un claro homenaje a la muerte de Roger DiMarco del clásico del 78. El mérito de esta recreación yace en que llega a ser algo emotiva a pesar del poco tiempo del personaje en pantalla. Sin lugar a dudas, un acierto por parte del director. Con un reñido marcador de 6-9 damos por terminada esta épica batalla. Me gustaría agregar que sin importar el resultado, ambas versiones son increíbles y los invito a que las disfruten por igual. Háganme saber en los comentarios si están de acuerdo con el marcador o si ustedes hubieran considerado uno diferente. Pero antes de terminar, quiero agradecerle a nuestro miembro del canal. También quiero enviarle un saludo muy especial a Clan Fisher, que nunca se pierde ninguna de nuestras funciones. Sin más que agregar, les agradezco por ver este video y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras funciones. Les habló Chris. Hasta la próxima.